La carretera estaba muerta, no silenciosa, muerta. Como si cada insecto, cada ave nocturna, cada susurro del viento hubiera sido estrangulado por una mano invisible que aplastaba el aire mismo. El Ford Modelo T avanzaba levantando polvo bajo la luna llena de noviembre de 1928. Y dentro del vehículo, la familia Morales no podía saber que estaban conduciendo directo hacia su propia tumba. El Hotel San Jerónimo apareció entre la niebla como una aparición. Madera vieja, oscurecida por décadas de sol y humedad. Las ventanas brillaban con una luz amarillenta, acogedora, casi maternal. Un letrero de madera colgaba torcido sobre la entrada. Habitaciones limpias, comida o casera. Bienvenidos, pero había algo más en ese letrero. Algo que nadie notaba hasta demasiado tarde. En las letras estaban pintadas con un rojo demasiado oscuro, demasiado orgánico. No era pintura. Cuando el señor Morales detuvo el automóvil frente a la entrada, el olor lo golpeó primero. Madera húmeda mezclada con algo metálico, algo que se adhería a la garganta como manos frías. Su esposa arrugó la nariz, pero el cansancio era más fuerte que la incomodidad. Sus dos hijos ya dormitaban en el asiento trasero. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Allí estaban Don Refugio y doña Clemencia, 80 años combinados de sonrisas demasiado amplias, ojos demasiado brillantes, manos demasiado ansiosas por ayudar con el equipaje. Olían a canela y a tierra mojada, a algo antiguo. Pasen, pasen, tenemos todo listo, susurró doña Clemencia con voz de terciopelo podrido. La cena está servida. Hoy preparamos mole especial. El señor Morales nunca notó cómo los ojos del anciano se fijaron en sus hijos con una expresión que no era hambre. Era cálculo, como un carnicero midiendo cortes. Esa noche, como todas las noches desde hacía 30 años, nadie despertaría en el Hotel San Jerónimo, porque despertar implicaba estar vivo, y los huéspedes dejaban de estarlo mucho antes del amanecer. El Hotel San Jerónimo se levantaba en las afueras de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en un cruce de caminos que conectaba el interior de México con la costa. Era 1928, una época donde los viajeros no tenían muchas opciones. O dormían en el automóvil bajo las estrellas hostiles del desierto norteño, o confiaban en los pocos establecimientos que ofrecían techo y comida. El San Jerónimo tenía reputación. Los lugareños lo recomendaban con entusiasmo nervioso. Hospitalidad como en casa de tu abuela, decían. Doña Clemencia cocina como Los Ángeles. Low Q, no decían. Porque no lo sabían, o porque preferían no saberlo. Era que ningún viajero que se hospedaba allí regresaba para recomendar el lugar personalmente. Las historias circulaban en susurros. Familias que desaparecían, automóviles abandonados semanas después en caminos secundarios, sin rastro de sus dueños. Pero en aquellos tiempos la gente desaparecía por muchas razones: bandidos, revolucionarios rezagados, el desierto mismo. Nadie conectaba los puntos. Don Refugio y doña Clemencia Salazar eran la imagen perfecta de la vejez apacible. Él, con su bigote blanco impecablemente recortado y sus tirantes siempre limpios, ella con su rebozo bordado y sus manos nudosas que nunca dejaban de moverse, siempre cocinando, siempre limpiando, siempre sonriendo. El ritual era siempre el mismo. Recibían a los huéspedes con abrazos cálidos, les mostraban habitaciones impecables con sábanas que olían a lavanda, y luego, siempre, insistían en que compartieran la cena. Después de tanto camino, necesitan algo caliente en el estómago, decía doña Clemencia mientras servía generosas porciones de mole, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas recién hechas. El mole era espectacular, todos lo decían, rico, complejo, con ese toque de chocolate amargo y chiles que bailaban en la lengua. Lo que no sabían era que entre las especias había otra cosa: extracto de toloache mezclado con polvo de raíz de belladona, cuidadosamente dosificado para que el efecto no fuera inmediato. La parálisis llegaba solo después, cuando los huéspedes ya estaban en sus camas, cuando la digestión había llevado el veneno al torrente sanguíneo, cuando sus cuerpos se rendían al sueño, pero sus mentes permanecían horriblemente despiertas. Antes de continuar con esta historia aterradora, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Déjame en los comentarios de qué país y ciudad nos estás escuchando, y cuéntame qué otras historias de terror real te gustaría que investigara. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo estos relatos oscuros desde los rincones más inquietantes de Latinoamérica. La familia Morales no fue la única en llegar esa noche de noviembre. A las 9, cuando el sol ya era un recuerdo sangriento en el horizonte, llegaron también los hermanos Vega, dos comerciantes de telas que viajaban desde Monterrey. A las 10, una pareja de recién casados de apellido Fuentes apareció en un Chevrolet reluciente, regalo de bodas de los padres de ella. Don Refugio los recibió a todos con la misma calidez profesional,
asignándoles habitaciones en el segundo piso. «Tenemos la casa llena esta noche», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué bendición tener tanta compañía». El comedor era acogedor, una mesa larga de madera oscura, manteles blancos impecables, velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de tablones. Las conversaciones fluyeron naturalmente. Los Morales hablaron de su viaje hacia la costa, donde el señor Morales había conseguido trabajo en una compañía petrolera. Los Vega bromearon sobre las dificultades del comercio en tiempos postrevolucionarios. Los recién casados apenas podían apartar la mirada el uno del otro, todavía ebrios de amor nuevo. Doña Clemencia servía los platos con movimientos precisos, casi rituales. «Coman, coman, no sean tímidos», repetía como un mantra. Don Refugio llenaba los vasos con agua de Jamaica, tan dulce que enmascaraba cualquier sabor amargo. Fue el hijo mayor de los Morales, un niño de 8 años llamado Julián, quien primero notó algo extraño. Mientras los adultos conversaban, él observó cómo doña Clemencia y don Refugio intercambiaban miradas. No eran miradas de esposos cansados sirviendo a huéspedes. Eran miradas de complicidad, de anticipación. Y había algo más en el rincón de la cocina. Apenas visible a través de la puerta entreabierta, Julián vio sombras moviéndose de forma antinatural, no como proyecciones de la luz de las velas, sino con voluntad propia. Se retorcían, se estiraban, se condensaban en formas casi humanoides antes de disolverse nuevamente. «Mamá», susurró, tirando de la manga de su madre, pero ella estaba demasiado ocupada elogiando el mole de doña Clemencia. A las 11 de la noche, después de café de olla y pan dulce, los huéspedes se retiraron a sus habitaciones. El cansancio era como plomo en sus huesos. «Duerman bien», dijo don Refugio desde la escalera. «Mañana les prepararemos un desayuno que nunca olvidarán». Esa última frase fue cierta de una manera que ninguno podría haber imaginado. En la habitación de los Morales, el señor y su esposa se quedaron dormidos casi instantáneamente. Julián luchó contra el sueño un poco más, inquieto por algo que no podía nombrar. Desde su cama podía escuchar sonidos que no encajaban en la noche normal de un hotel, arrastre de cadenas en algún lugar debajo del piso, un murmullo constante que parecía provenir de las paredes mismas. Y luego, a través de la delgada pared que separaba su habitación de la de los hermanos Vega, escuchó algo que le heló la sangre a un grito ahogado, repentinamente cortado en luego silencio, un silencio más profundo que antes. Julián quiso levantarse, quiso despertar a su padre, pero su cuerpo no respondía. Sus párpados eran como piedras, su lengua un pedazo de cuero seco. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue la puerta de su habitación, abriéndose lentamente, y la silueta de don Refugio recortada contra la luz del pasillo, cargando algo que brillaba en la oscuridad, algo que parecía un gancho de carnicero. Cuando Julián abrió los ojos nuevamente, aunque no podía estar seguro de cuánto tiempo había pasado, según dos horas, se dio cuenta de 3 cosas aterradoras. Estaba completamente despierto, completamente consciente y completamente paralizado. Podía sentir cada fibra de su cuerpo, podía escuchar su propio corazón latiendo como tambor de guerra. Podía ver, podía pensar, podía experimentar terror absoluto, pero no podía mover ni un solo músculo. Ni siquiera podía gritar. La parálisis era perfecta en científica en doña Clemencia. Había perfeccionado la dosis a lo largo de 3 décadas de práctica. Suficiente toloache para inducir el estado de inconsciencia aparente. Suficiente belladona para mantener el sistema nervioso en un limbo horrible en despierto pero desconectado. Consciente pero impotente. Los huéspedes yacían en sus camas como muñecos de trapo, pero sus mentes gritaban en jaulas de carne inerte. El señor Morales fue el primero en sentir las manos de don Refugio sobre él, manos sorprendentemente fuertes para un hombre de su edad. Manos que lo levantaron como si pesara nada. Podía ver el techo pasar, luego el pasillo, luego las estrellas a través de una ventana. Quiso luchar, quiso morder, quiso hacer algo, cualquier cosa, pero su cuerpo era una traición absoluta. Don Refugio lo arrastraba por las escaleras, dejando que su cabeza golpeara cada escalón con un ruido sordo y doloroso. El viejo silbaba una melodía en algo antiguo, algo que no era exactamente música, sino más bien un código, una señal. Detrás de ellos, doña Clemencia hacía lo mismo con la señora Morales. A pesar de su cuerpo menudo y encorvado, la anciana poseía una fuerza antinatural. Arrastraba a la mujer por los tobillos, su cabeza rebotando contra el piso de madera, sus ojos abiertos y aterrorizados viendo el mundo al revés. Los hermanos Vega ya habían sido movidos, los recién casados también. Solo faltaban los niños. Don Refugio entró nuevamente en la habitación de los Morales. Julián podía verlo todo como el anciano se acercaba primero a su hermano menor, un niño de apenas 4 años que dormía con un osito de peluche. Don Refugio apartó el osito con delicadeza casi paternal, antes de levantar al niño,
y echárselo al hombro como un saco de papas. Luego se volvió hacia Julián. Sus ojos se encontraron. En ese momento Julián vio algo que lo perseguiría incluso más allá de la muerte. En Don Refugio sonreía. No con malicia, no con crueldad. Sonreía con la satisfacción tranquila de un granjero que recoge su cosecha, con la paz de quien cumple un deber sagrado. Tranquilo, mi hijo, susurró Don Refugio mientras levantaba a Julián. Ya casi termina el viaje. El trayecto hacia el galpón fue una eternidad comprimida en minutos. Julián podía sentir el aire nocturno frío contra su piel, podía oler el estiércol de animales mezclado con algo más pesado o más corrupto. El edificio detrás del hotel era una estructura baja de madera sin pintar, sin ventanas excepto por ranuras estrechas cerca del techo. La puerta crujió al abrirse. El olor que emanaba del interior era una agresión física en sangre vieja, carne descompuesta, incienso barato, y debajo de todo eso, algo que no pertenecía a este mundo. Un olor que no era olor, sino más bien una presencia, algo que se sentía en los huesos antes que en la nariz. Don Refugio depositó a Julián en el suelo de tierra apisonada junto a los demás. Desde su posición, el niño podía ver a todos los huéspedes de esa noche dispuestos como piezas de un rompecabezas macabro. Su familia completa, los hermanos Vega con sus ojos muy abiertos llorando sin lágrimas, los recién casados acostados uno junto al otro, sus manos casi tocándose pero sin poder completar ese último contacto. Doña Clemencia entró poco después, cargando canastos que tintineaban con metal, encendió velas docena Just y Velos hasta que el interior del galpón brilló con una luz parpadeante que hacía que las sombras parecieran retorcerse con vida propia. Y entonces comenzó la verdadera preparación. Los ancianos trabajaban con la eficiencia de décadas de práctica. Don Refugio verificaba las cuerdas que colgaban del techo, asegurándose de que los ganchos estuvieran bien asegurados. Doña Clemencia mezclaba sustancias en un cuenco de barro, susurrando palabras en un idioma que sonaba como español al revés, como latín destrozado, como algo más antiguo que ambos. Cuando Don Refugio comenzó a colgar los ganchos en los tobillos de los huéspedes, el terror alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Cada persona podía sentir el metal frío perforando la piel, rasgando tendones, encontrando hueso. El dolor era absolutamente real, absolutamente devastadora, pero no podían gritar. No podían hacer nada excepto sentir. Uno por uno fueron izados hacia el techo como reses en un matadero, colgando boca abajo, la sangre corriendo hacia sus cabezas, sus ojos viendo el mundo en una pesadilla invertida. El señor Morales colgaba frente a su esposa. Podían verse el uno al otro, podían ver el terror reflejado en los ojos del otro, la súplica silenciosa, la desesperación absoluta. Julián colgaba al lado de su hermano pequeño. El niño, misericordiosamente, parecía haber perdido la conciencia por el shock, pero Julián permanecía horriblemente despierto, viendo cómo Doña Clemencia preparaba el altar, cómo Don Refugio afilaba sus herramientas con movimientos practicados. Y entonces, desde algún lugar más allá de las paredes, más allá del mundo visible, algo respondió a la invocación que los ancianos habían estado murmurando. El aire se volvió denso, viscoso. Las velas parpadearon aunque no había viento, y en las sombras entre las llamas, algo comenzó a tomar forma. Algo con cuernos, algo con ojos que ardían como carbones en un fuego que nunca se apaga, algo que había estado esperando su ofrenda. El galpón había sido construido con un propósito específico, y ese propósito se revelaba ahora en cada detalle macabro. Las paredes estaban grabadas con símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto cristiano, pentagramas invertidos, sigilos demoníacos, inscripciones en lenguas muertas que dolían a la vista solo con mirarlas, pero lo más perturbador eran las manchas. El piso de tierra había absorbido tanta sangre a lo largo de los años que había formado una costra oscura, casi negra, que brillaba húmeda bajo la luz de las velas. Las paredes de madera estaban salpicadas con patrones de arterias rotas, historias de violencia escrito en rojo oxidado. En el centro del espacio había un altar improvisado, en una mesa vieja de sacrificio animal, con canales tallados en la superficie para que los fluidos corrieran hacia un cuenco de bronce colocado debajo. Sobre el altar, dispuestos con cuidado reverente, había objetos que contaban la historia de esta obscenidad en cráneos humanos convertidos en candelabros, fémures tallados con oraciones blasfemas, dientes ensartados en collares que Doña Clemencia usaba durante el ritual. Pero el elemento más aterrador del galpón eran las fotografías, clavadas en las paredes como trofeos. Había docenas de imágenes descoloridas, en familias sonriendo frente a automóviles, parejas en su luna de miel, viajeros solitarios con maleta, todas tomadas en el hotel, todas fijadas, todas terminando aquí. Los hermanos Vega podían ver una fotografía de 1923 en una familia de 5, casi idéntica a los Morales. Se preguntaban,
en el silencio aterrorizado de sus mentes paralizadas, si alguien alguna vez encontraría sus propias fotografías clavadas en esa pared, si sus rostros sonrientes se unirían a la galería de los condenados. Doña Clemencia terminó de preparar el altar mientras don Refugio verificaba que todos los huéspedes estuvieran correctamente posicionados. Colgaban en 2 filas, orientados para que pudieran verse entre sí, para que fueran testigos de lo que estaba por venir. La anciana comenzó el ritual con una oración invertida, palabras que sonaban como el Padre Nuestro, pero distorsionadas, corrompidas, dirigidas no al cielo sino a las profundidades. Su voz, normalmente suave y maternal, adoptó un timbre diferente y más grave, resonante, como si múltiples gargantas hablaran al unísono. Don Refugio respondía en antífona, y sus voces creaban una armonía discordante que hacía vibrar el aire. Las velas comenzaron a arder con llamas azules. El olor a azufre se volvió abrumador, y entonces, entre las sombras que danzaban en las esquinas del galpón, algo se solidificó. Era difícil mirarlo directamente. La mente humana se resistía a procesar lo que los ojos veían. Era forma, pero también ausencia de forma. Era sombra que tenía peso, oscuridad que tenía hambre. Los cuernos que sobresalían de su cabeza no eran cuernos verdaderos, sino más bien el concepto de cuernos, la idea platónica de dominación y bestialidad, condensada en materia antinatural. Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, eran lo peor. Brasas rojas que no iluminaban sino que absorbían la luz. Agujeros negros de malevolencia antigua que miraban a cada huésped con una inteligencia terrible y hambrienta. La entidad se movió entre los cuerpos colgantes con una gracia obscena, inhalando el miedo como si fuera perfume. Los huéspedes podían sentir su presencia cuando pasaba cerca en un frío que iba más allá de la temperatura, un frío que tocaba el alma misma. Doña Clemencia se acercó al altar y con movimientos ritualizados tomó un cuchillo. No era un cuchillo ordinario. La hoja había sido forjada específicamente para este propósito, templada en sangre humana, grabada con maldiciones que prometían dolor más allá del dolor. Se dirigió hacia el primero de los hermanos Vega. El hombre colgaba inmóvil, pero sus ojos lo decían todo: la súplica, el terror, la comprensión horrible de que no habría misericordia, no habría escape, no habría final rápido. Doña Clemencia colocó un balde de metal debajo de su cabeza. «Acepta esta ofrenda», murmuró, dirigiéndose a la entidad que observaba con hambre palpable. «¿Cómo aceptaste las anteriores? ¿Cómo aceptarás las que vendrán?» Y entonces el cuchillo descendió. El primer corte fue en la garganta, preciso, profesional. La sangre comenzó a fluir en un chorro grueso hacia el balde, y el sonido, ese sonido metálico y líquido, llenó el galpón como una canción obscena. El hombre no podía gritar, no podía retorcerse, solo podía sentir cómo su vida se drenaba gota a gota, mientras la entidad se acercaba más, inhalando no solo el aroma de la sangre, sino algo más la esencia misma del miedo, la desesperación destilada, el sabor de una muerte lenta y consciente. Los demás huéspedes colgados observaban, incapaces de apartar la mirada, sabiendo que cada uno tendría su turno. El señor Morales intentaba desesperadamente mover aunque fuera un dedo, parpadear un mensaje a su esposa, hacer algo, lo que fuera, pero su cuerpo era una prisión absoluta. La señora Morales lloraba lágrimas silenciosas que rodaban por su frente ya que colgaba invérteda y caían al suelo, mezclándose con la sangre antigua que manchaba la tierra. Y Julián, el niño de 8 años, entendía ahora con terrible claridad: no iban a morir rápido. Esto no era un asesinato, era un ritual, un sacrificio prolongado donde el sufrimiento mismo era el punto, donde cada gota de sangre, cada segundo de agonía, alimentaba algo que nunca debería haber sido invocado. Doña Clemencia sonreía mientras trabajaba, y su sonrisa era lo más aterrador de todo. Era genuina. Ella amaba esto. Esto era su propósito, su vocación, su ofrenda de amor a la oscuridad que había servido durante más de 30 años. El segundo hermano Vega fue el siguiente. Luego la esposa del señor Morales. Luego los recién casados, colgados lado a lado para que pudieran verse morir mutuamente. El último regalo cruel de un demonio que se alimentaba tanto de la desesperación emocional como de la física. Y la entidad crecía con cada sacrificio. Se volvía más sólida, más presente, más real, hasta que finalmente llegó el turno de los niños. La invocación había comenzado semanas antes de esa noche. Doña Clemencia había consultado el calendario lunar, había verificado las posiciones de planetas que ningún astrónomo cristiano reconocería, había calculado el momento exacto cuando el velo entre mundos se volvía más delgado. La entidad que ahora se manifestaba en el galpón tenía nombre, aunque pronunciarlo era invitar la locura. Los ancianos lo llamaban simplemente el amo, pero en textos antiguos escritos por culturas precolombinas que habían sido borradas de la historia, se lo conocía como Mictlantecutli corrupto,
una perversión del dios mexica de la muerte, algo que había sido expulsado del panteón por ser demasiado cruel incluso para deidades que demandaban corazones humanos. Don Refugio y doña Clemencia no eran simplemente asesinos, eran sacerdotes de una religión olvidada, custodios de un pacto que les otorgaba años más allá de lo natural, fuerza más allá de lo humano, y la protección de ser descubiertos por décadas. El precio era simple en sangre, no ocasional sino constante, no de animals, sino de viajeros inocentes que nunca serían extrañados lo suficientemente rápido. El proceso tenía etapas. La primera era el derramamiento de sangre, que ya estaba en progreso. Los baldes se llenaban lentamente mientras doña Clemencia trabajaba con eficiencia quirúrgica. Cada huésped era desangrado casi por completo, pero mantenido consciente hasta el último momento posible, gracias a las propiedades del veneno que habían ingerido. La segunda etapa era la mutilación ritual, mientras la entidad observaba con lo que solo podía describirse como placer. Doña Clemencia comenzaba a extraer partes específicas de los cuerpos, anojos, las ventanas de la ómea, lenguas el instrumento de la blasfemia, corazones todavía latiendo débilmente cuando eran arrancados del pecho. Cada órgano era colocado en el altar con una oración específica. Los ojos, para que la entidad pudiera ver el mundo mortal con mayor claridad. Las lenguas, para que pudiera susurrar tentaciones en los sueños de los vivos. Los corazones, para alimentar su hambre voraz por la vida misma. Don Refugio recogía la sangre con devoción reverente. Parte sería bebida por la entidad directamente del cuenco de bronce. Parte sería mezclada con la tierra del galpón para consagrarla aún más y parte, lo más perturbador de todo, sería usada en la comida del día siguiente, porque el ciclo no terminaba con la muerte. Los nuevos huéspedes llegarían, comerían guisos enriquecidos con la sangre de los anteriores, y así se convertirían en parte del ritual incluso antes de ser sacrificados ellos mismos. Era una comunión invertida, una eucaristía demoníaca. La señora Morales había muerto primero de los adultos, su corazón finalmente rindiéndose después de perder demasiada sangre, pero incluso en la muerte, sus ojos permanecían abiertos, fijos en la dirección donde sabía que colgaban sus hijos. El señor Morales la siguió poco después. Su último pensamiento consciente fue una oración desesperada a un Dios que parecía haber abandonado ese lugar, una súplica de que al menos sus hijos fueran perdonados. Pero no hubo respuesta. No había dioses buenos aquí. Solo el amo, que observaba con sus ojos de brasas y esperaba su porción. Los hermanos Vega murieron casi simultáneamente, sus vidas drenándose en perfecta sincronía. Los recién casados se fueron tomados de las manos. Don Refugio había tenido la crueldad de permitir que sus dedos se tocaran susurrando palabras de amor que nadie más que ellos podían escuchar. Y finalmente quedaron solo los niños. Julián había observado todo. Había visto a su madre morir. Había visto a su padre rendirse. Había visto cosas que ningún niño debería ver, que ningún ser humano debería ver. Su mente se había fracturado en algún punto, protegiéndose con una disociación que lo hacía sentir como si estuviera viendo todo desde muy lejos. Cuando doña Clemencia se acercó a él con el cuchillo ensangrentado, Julián la miró directamente a los ojos. Y en ese momento, la anciana vaciló solo por un segundo, porque vio algo en la mirada del niño que no había visto en décadas de sacrificios. No miedo, no súplica, sino comprensión. Como si Julián supiera algo que ella no sabía, como si pudiera ver un futuro que ella no podía. Pero el momento pasó, el ritual debía completarse. La entidad exigía su ofrenda completa. El cuchillo descendió, la sangre fluyó, y en el momento exacto de la muerte de Julián, algo extraordinario sucedió en la entidad. Se solidificó completamente. Por primera vez en décadas, se manifestó en forma física completa en el mundo mortal. Un ser de 3 metros de altura, musculoso como un guerrero pero retorcido como una pesadilla, con piel que parecía ceniza viva y cuernos que perforaban el techo de madera del galpón. Se acercó al altar y bebió directamente de los cuencos de sangre, su lengua bífida lamiendo cada gota con satisfacción obscena. Los ojos extraídos flotaban en el aire a su alrededor como satélites mórbidos. Los corazones latían una última vez antes de ser absorbidos en la masa de su pecho. Don Refugio y doña Clemencia se arrodillaron ante su amo, sus rostros iluminados no con miedo sino con adoración extática. Este era su momento de comunión, la recompensa por años de servicio fiel. La entidad extendió sus garras, dedos terminados en navajas de hueso negro, y tocó las cabezas de los ancianos. Transferencia de poder en renovación de vida. Otro año de juventud robada. Otro año de fuerza antinatural. Otro año para continuar el ciclo. El galpón pulsaba con energía maligna. Las velas ardían tan intensamente que la madera debería haberse incendiado, pero
No, lo Haizo nunca lo hacía. Este lugar estaba protegido, consagrado por décadas de rituales. Afuera, la luna llena testificaba silenciosamente. Las estrellas brillaban indiferentes. YNL Hotel, en las habitaciones ahora vacías, las camas estaban perfectamente hechas, esperando a los próximos huéspedes. Porque siempre habría próximos huéspedes. La carretera siempre traía más. El ritual había terminado cerca del amanecer, cuando las primeras luces grises del día comenzaban a filtrarse por las ranuras del techo. La entidad, saciada, se había disuelto nuevamente en las sombras, prometiendo regresar cuando fuera convocada nuevamente. Ahora comenzaba el trabajo práctico. Don Refugio y Doña Clemencia, revitalizados por la bendición de su amo, se movían con la eficiencia de un equipo que había perfeccionado este proceso durante 30 años. Los cuerpos ya no eran personas. Don Refugio descolgó los cadáveres con cuidado profesional, revisando que toda la sangre utilizable hubiera sido recolectada. La apilaba en una carreta de madera que mantenía en el galpón específicamente para este propósito. La primera división era simple en lo que podía usarse y lo que no. Los órganos que ya habían sido ofrecidos al amo estaban consumidos, absorbidos por la entidad, pero quedaba mucho más. En una esquina del galpón había un cuarto más pequeño, una especie de despensa macabra. Allí Doña Clemencia trabajaba con cuchillos de carnicero, separando carne de hueso con la misma meticulosidad que usaba al preparar cualquier otra comida. Las partes más blandas, músculos de piernas y brazos, órganos internos todavía viables, eran limpiadas, cortadas en trozos más pequeños y pasadas por un molino de carne manual. El resultado era una pasta rojiza que sería mezclada con especias, chiles y otros ingredientes para crear los guisos y moles que servirían a los próximos huéspedes. Era el círculo perfecto. Los viajeros literalmente consumían a quienes habían venido antes. Se convertían en parte del ritual incluso antes de saberlo. La carne de sus predecesores corría por sus venas cuando finalmente les tocaba su turno. Doña Clemencia trabajaba mientras cantaba suavemente canciones de cuna, curiosamente, como si estuviera meciendo bebés en lugar de procesar cuerpos humanos. Había algo profundamente roto en su psique, una disociación que le permitía ver esto, no como horror sino como deber doméstico. Los huesos eran tratados de manera diferente. Don Refugio los limpiaba meticulosamente de cualquier resto de tejido, luego los dejaba secar al sol durante días. Una vez secos, eran molidos en un mortero industrial hasta convertirse en polvo fino. Este polvo de huesos tenía múltiples usos. Parte se mezclaba con cemento para las constantes reparaciones del hotel. A lo largo de los años, los Salazar habían reforzado paredes, arreglado pisos, construido nuevas secciones, todo usando mezcla enriquecida con los restos de sus víctimas. El hotel mismo se había convertido en un mausoleo. Cientos de personas estaban literalmente incorporadas en su estructura. Sus huesos sostenían las vigas, su esencia impregnaba cada centímetro del edificio. Algunos huéspedes sensibles reportaban antíes de morir. Claro que las paredes susurraban. Tenían razón. Las paredes contenían los últimos ecos de cientos de almas torturadas, atrapadas en la cal y la madera por toda la eternidad. El resto del polvo de huesos se usaba en el jardín. Los rosales de Doña Clemencia eran famosos en la región por su belleza antinatural. Florecían incluso en pleno desierto, con rosas rojas tan oscuras que parecían negras, alimentadas con fosfato de calcio humano. Crecían exuberantes y hermosas. Viajeros que pasaban sin hospedarse a veces se detenían solo para admirar las rosas. Doña Clemencia les ofrecía cortar algunas para llevar. Para su esposa decía con una sonrisa: son especiales. Crecen en tierra bendita. Si tan solo supieran, esa mañana en particular, después del sacrificio de los 9 huéspedes, el trabajo era más extenso de lo usual. Don Refugio estimaba que tardarían 3 días en procesarlo todo. 3 días de trabajo constante en el galpón, con las puertas cerradas y un letrero en el hotel que decía cerrado por reparaciones. Disculpen las molestias. Mientras trabajaban, ocasionalmente hacían pausas para comer y descansar. En esos momentos conversaban con normalidad doméstica. Comentaban sobre el clima, sobre las noticias que habían escuchado en la radio, sobre familia lejana. El sobrino viene de visita el próximo mes, comentó Doña Clemencia mientras limpiaba sus cuchillos. Tendríamos que cerrar el galpón completamente, respondió Don Refugio. No puede saber nada, por supuesto. Es buen muchacho. Muy católico no entendería. Hablaban de asesinato ritual y canibalismo con el mismo tono que otros matrimonios usarían para discutir qué sembrar en el jardín. La disociación era absoluta. En el tercer día, el trabajo estaba completo. Los frascos en la despensa contenían suficiente carne procesada para semanas. Las paredes recién reforzadas del hotel todavía olían a cemento fresco mezclado con polvo de huesos. Los rosales habían sido fertilizados generosamente. Y los objetos personales de las víctimas, maletas, documentos, joyas,
habían sido quemados en un hoyo profundo en el desierto, lejos del hotel. Los vehículos serían desmantelados lentamente, vendidas las partes en diferentes ciudades a lo largo de meses. No quedaría rastro. Nunca quedaba rastro. Esa noche, don Refugio y doña Clemencia se sentaron en el porche del hotel, bebiendo café y viendo las estrellas. Lucían exactamente como lo que pretendían ser: una pareja de ancianos apacibles disfrutando de la tranquilidad del desierto. Pronto vendrán más, dijo don Refugio suavemente. Siempre vienen más, respondió doña Clemencia, y ambos sonrieron, porque era verdad. La carretera siempre traía más viajeros. Siempre habría familias cansadas buscando un lugar limpio para dormir. Siempre habría comerciantes necesitando descanso. Siempre habría recién casados en su luna de miel buscando una noche romántica en un hotel pintoresco. El Hotel San Jerónimo estaría esperando, con sus paredes que susurraban, sus rosas imposiblemente rojas y su galpón lleno de sombras hambrientas, siempre esperando, siempre abierto, siempre hospitalario, hasta que la luna estuviera nuevamente llena y el amo demandara su siguiente ofrenda. El Hotel San Jerónimo operó sin interrupción hasta marzo de 1930. Durante 2 años más después de la noche de los 9 sacrificios, don Refugio y doña Clemencia continuaron su trabajo. Se estima que en ese periodo adicional al menos 40 personas más desaparecieron en el hotel. El final llegó no por investigación policial sino por accidente. Un representante del gobierno federal había sido enviado a la región para inspeccionar carreteras y evaluar la necesidad de nuevas estaciones de servicio. Su nombre era ingeniero Roberto Garza, y tenía la costumbre meticulosa de documentar todo en fotografías y reportes detallados. Cuando se hospedó en el Hotel San Jerónimo en la noche del 15 de marzo, don Refugio y doña Clemencia siguieron su protocolo habitual: cena deliciosa, conversación amable, dosis cuidadosa de veneno. Pero el ingeniero Garza tenía un secreto: padecía de insomnio crónico y había desarrollado una tolerancia considerable a sedantes y somníferos. La dosis que habría paralizado a un hombre normal apenas lo adormecía, cuando sintió el entumecimiento característico comenzando en sus extremidades. Su mente, entrenada en resolver problemas técnicos, inmediatamente reconoció que algo estaba mal. Fingió caer en inconsciencia completa, pero mantuvo suficiente control para observar todo con los ojos entrecerrados. Vio a don Refugio entrar en su habitación, sintió las manos del anciano revisando su pulso, levantando sus párpados, pero Garza controló su respiración, ralentizó su corazón. El viejo lo consideró suficientemente sedado y salió de la habitación. Garza esperó 30 minutos que parecieron horas, luchando contra el veneno que quería arrastrarlo a la inconsciencia, mordiéndose la lengua hasta sangrar para mantenerse despierto mediante el dolor. Cuando finalmente logró levantarse, tambaleándose como borracho, sus piernas apenas respondían, pero la adrenalina del puro terror lo mantuvo en movimiento. Se arrastró hasta la ventana y la abrió con dedos torpes. La caída desde el segundo piso lo dejó sin aliento, pero no se detuvo. Corrió, o más bien se tambaleó violentamente, hacia su automóvil estacionado frente al hotel. Las llaves, milagrosamente, todavía estaban en su bolsillo. El motor arrancó en el tercer intento, rugiendo en la noche silenciosa. A través del espejo retrovisor, mientras se alejaba levantando polvo, vio a don Refugio salir del hotel, observando su huida con expresión inescrutable. El viejo no corrió tras él, no gritó, solo observó, calculando, mientras el automóvil desaparecía en la oscuridad. Garza condujo sin detenerse hasta llegar a Ciudad Victoria, donde irrumpió en la comisaría local a las 3 de la mañana, todavía bajo los efectos del veneno, balbuceando una historia que los oficiales de turno inicialmente consideraron delirio de borracho. Pero el ingeniero Garza era un hombre respetado, un representante federal con credenciales impecables, y cuando finalmente logró articular su relato de manera coherente, algo en su terror genuino convenció al comisario de al menos investigar. Al amanecer del 16 de marzo de 1930, un contingente de policía federal y local llegó al Hotel San Jerónimo. Encontraron a don Refugio y doña Clemencia tranquilamente desayunando en el comedor, como si nada hubiera pasado. «Buenos días, oficiales», saludó doña Clemencia con su sonrisa característica. «¿Gustan café?». Pero cuando los policías comenzaron a buscar, no tardaron en encontrar evidencia. Un oficial joven tropezó con el borde suelto de una alfombra en el pasillo y, al levantarla, encontró manchas de sangre que habían sido limpiadas imperfectamente. Otro oficial, inspeccionando el jardín, notó que la tierra alrededor de los rosales tenía una textura extraña. Cavó con sus manos y encontró fragmentos de huesos. Inicialmente pensó que eran de animales, hasta que desenterró un cráneo humano pequeño, de un niño, pero fue cuando abrieron el galpón que el verdadero horror se reveló. El olor los golpeó primero, incluso oficiales curtidos, que habían visto tiroteos y escenas de crímenes brutales, vomitaron al cruzar el umbral. El interior era exactamente como lo había dejado el último ritual velas a medio consumir. Sangre seca formando charcos negros en el piso,
los ganchos todavía colgando del techo con restos de tejido adheridos a ni las fotografías. Dios, las fotografías, cientos de rostros sonrientes clavados en las paredes, cada uno con una fecha. Un catálogo meticuloso de víctimas que se extendía desde 1898. El comisario, un hombre duro llamado Capitán Ezequiel Mora, encontró los diarios de Don Refugio en un baúl cerrado. Los documentos estaban escritos con caligrafía perfecta, detallando cada sacrificio con la precisión de un contador, llevando libros en nombres, Shiwando los conocía en fechas, métodos y hasta comentarios sobre la calidad de cada ofrenda. 15 de noviembre de 1928, 9 almas. Excelente cosecha. En el amo quedó muy complacido. Los niños eran especialmente puros. Su miedo alimentó el ritual durante 3 lunas completas. Mora leyó esa entrada y tuvo que sentarse. Estaba mirando evidencia de potencialmente cientos de asesinatos, ejecutados metódicamente durante más de 3 décadas. Cuando confrontaron a Don Refugio y Doña Clemencia con la evidencia, la pareja no negó nada. De hecho, parecían casi aliviados de poder finalmente hablar sobre su trabajo. ¿Creen que estamos locos?, preguntó Don Refugio tranquilamente mientras era esposado. No somos locos. Somos devotos, sirvientes de algo más grande que sus leyes humanas. Doña Clemencia agregó: deberían agradecernos. Cada sacrificio mantiene al amo satisfecho. ¿Saben qué pasaría si dejara de alimentarse? ¿Qué catástrofes se desatarían? Los oficiales no sabían cómo responder a eso. Estaban tratando con una forma de locura que ningún manual policial había cubierto. Durante la inspección forense del hotel, los expertos hicieron descubrimientos cada vez más perturbadores. Las paredes, cuando fueron demolidas parcialmente para la investigación, revelaron docenas de huesos mezclados en el cemento. Los pisos contenían más. El hotel entero era una tumba masiva. En la despensa, encontraron frascos etiquetados meticulosamente en guiso: marzo 1930, mole febrero 1930, carne para tamales, diciembre 1920, y Novi. El análisis confirmó que contenían tejido humano procesado. Un forense joven llamado Dr. Armando Solís tuvo la terrible tarea de intentar contar los restos. Después de 2 semanas de trabajo, estimó conservadoramente que al menos 300 personas habían sido asesinadas en el hotel a lo largo de los años. 300 familias destruidas, 300 historias interrumpidas, 300 vidas reducidas a manchas de sangre y polvo de huesos mezclado con cemento. El juicio fue un circo mediático. Periodistas de todo México llegaron a Ciudad Victoria para cubrir el caso del Hotel Maldito. Los ancianos fueron declarados culpables en todas las cuentas, pero el debate sobre su cordura continuó. ¿Eran simplemente psicópatas? ¿O realmente creían en la entidad demoníaca a que decían servir? La sentencia fue muerte por fusilamiento, pero la noche antes de la ejecución, algo extraordinario sucedió. Los guardias encontraron las celdas vacías, no habían cerraduras forzadas, no había túneles cavados. Don Refugio y Doña Clemencia simplemente desaparecieron. Se organizó una búsqueda masiva, pero nunca fueron encontrados. Algunos dijeron que habían sido ayudados por simpatizantes, otros murmuraban que su amo había venido finalmente por ellos, llevándolos al infierno que merecían. Pero hay una tercera teoría, más perturbadora, que todavía están allá afuera, en algún lugar, continuando su trabajo bajo nombres diferentes en hoteles diferentes, sirviendo al mismo amo hambriento. El Hotel San Jerónimo fue quemado hasta los cimientos por orden del gobierno. El fuego ardió durante 3 días, y los testigos reportaron que las llamas eran de un color antinatural, casi verdosos, y que podían escucharse gritos en el crepitar de la madera en llamas, gritos de voces que no deberían poder gritar, porque sus dueños habían estado muertos durante años. El terreno donde estuvo el Hotel San Jerónimo permanece vacío hasta el día de hoy. 95 años después, nadie se atreve a construir allí. Los lugareños evitan el área, especialmente durante lunas llenas. Dicen que en las noches sin luna, cuando la oscuridad es absoluta, todavía pueden verse luces parpadeantes en el terreno baldío, como velas que arden donde no debería haber nada. Y si te acercas lo suficiente, aunque nadie es tan tonto como para hacerlo, puedes escuchar voces. Voces ancianas cantando en un idioma que duele escuchar. Voces de niños llorando, y por debajo de todo un sonido como respiración profunda, como algo inmenso inhalando el aire nocturno. Algunos investigadores paranormales han visitado el sitio a lo largo de las décadas. La mayoría no regresa. Los que lo hacen salen cambiados, murmurando sobre sombras con cuernos y ojos de brasas que los observaban desde la nada. En 2015, un grupo de adolescentes acampó en el terreno como prueba de valentía. Solo 2 de los 5 regresaron, y ambos quedaron catatónicos durante semanas. Cuando finalmente hablaron, sus historias eran idénticas.
habían visto a una pareja de ancianos emergiendo de las sombras, sonriendo, invitándolos a probar el mole especial. Nunca encontraron los cuerpos de los otros 3 adolescentes. El debate continúa entre escépticos y creyentes. Los primeros insisten en que Don Refugio y Doña Clemencia eran simplemente asesinos seriales con delirios religiosos. Los segundos apuntan a las anomalías que rodean el caso, a las desapariciones continuando después de que el hotel fue destruido, los testimonios consistentes de manifestaciones sobrenaturales, el hecho inexplicable de cómo 2 ancianos pudieron operar sin ser detectados durante 30 años. Lo que es innegable es que algo profundamente maligno ocurrió en ese lugar, ya sea que crean en entidades demoníacas o simplemente en la capacidad humana para la maldad absoluta. El Hotel San Jerónimo representa uno de los capítulos más oscuros en la historia del crimen mexicano. Y si alguna vez viajas por las carreteras de Tamaulipas, si ves un hotel pequeño con rosas rojas demasiado hermosas creciendo en tierra desértica, si una pareja de ancianos excesivamente amables te invita a probar su mole especial, sigue conduciendo, no te detengas, porque algunos hambre nunca se satisfacen completamente, y algunas entidades nunca dejan de esperar su próxima ofrenda. Si esta historia te perturbó tanto como a mí investigarla, déjame saber en los comentarios. ¿Conoces otros casos de horror real en tu región? Comparte este video con alguien que se atreva a escucharlo hasta el final. Y recuerda, la próxima vez que veas un hotel aparentemente perfecto en medio de la nada, tal vez deberías confiar en tus instintos y seguir de largo. Nos vemos en la próxima historia, o quizás nunca.